Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Economista Martínez, que está en la línea ya, y le hicimos algunas consultas que en el transcurso de esta entrevista se las voy a comentar un poco para que usted nos dé su comentario, su reacción. Pero primero usted, ¿cómo van las acciones que han emprendido los sectores, los gremios de la producción, tendente, por ejemplo, a eliminar, ahora podemos decir, eliminar esta tasa aduanera que indudablemente no afecta a los importadores, afecta a todo el mundo, a todos los agentes económicos, llámese las familias, llámese las empresas y llámese el mismo Estado? Porque ayer mismo decía la gerente del Banco Central, nos cuesta una cantidad inmensa de plata importar la moneda desde Estados Unidos. Bueno, saludamos al economista Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, líder de los gremios de la producción. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo van las acciones? ¿Cómo lo han recibido en la Comisión de lo Económico y Tributario en la Asamblea Nacional? ¿Usted cree que van a obtener buenos resultados de esas gestiones o sencillamente los van a oír, los oyeron, pero no los escucharon? Bienvenido. Muchas gracias, Clever. Un saludo a la audiencia. Mire, es muy preocupante lo que está sucediendo. Hace más de un mes estábamos trabajando en un consejo consultivo, productivo y tributario, donde se entregaron un sinnúmero de propuestas para reactivar la producción. Luego de eso se nos anunció que 8 de cada 10 de esas propuestas habían sido aceptadas, y hoy Clever, estamos defendiéndonos de una ley que no es de reactivación, es una ley de recaudación y una ley de afectación a la actividad económica. Pero además tenemos una tasa que, como usted bien lo ha dicho, no solo que afecta a los ciudadanos, sino que nos va a generar un sinnúmero de preocupaciones, de complicaciones a nivel internacional, y que evidencia la voluntad del equipo económico de manejar las cosas a su entera discrecionalidad, lo cual también se refleja en el proyecto de ley de reactivación productiva, que nosotros no encontramos dónde está la reactivación. Mi querido Clever, parece que el equipo económico, cuando escribió y redactó el proyecto de ley, se le quedó en carpeta los artículos que iban a reactivar la economía, se olvidaron de ponerlos o los omitieron intencionalmente. No hay un solo artículo en ese proyecto de ley, mi querido Clever, que apunte a la reactivación económica. Y puede haber mejoras, sin duda, las ha habido, las ha anunciado el presidente de la República, lo cual destacamos, pero el equipo económico sigue insistiendo en más de lo mismo, y es el mismo equipo económico que nos trajo a la situación tan crítica en la que estamos. Y ahora, para salir de esa situación crítica, plantea seguir haciendo lo mismo. Necesitamos nuevas ideas, Clever, necesitamos mejores ideas. Ya no hay opciones de que en este momento salgamos con más impuestos, con más controles fiscales por sobre la política productiva, limitando los pocos incentivos que existían en el Código de la Producción Orgánica e Inversiones. Sería importante, muy importante, Clever, que por ejemplo al ministro de Finanzas, que usted lo ha tenido en su medio el día de ayer, se le pregunte cuánto empleo va a generar el proyecto de ley, cuánto empleo ellos estiman que se puede generar con este proyecto de ley, en cuánto se va a... A ver, ahí lo interrumpo, mi estimado economista. Ayer la pregunta se la hice de esta manera. A ver, ministro, tengo aquí un JONA, ministro, con esta ley de reactivación, proyecto de ley que ustedes han enviado a la legislatura, con esta proforma para el año 2018, ¿cree que van a lograr los 250.000 empleos adecuados que ofreció en la campaña electoral el ahora presidente
Lenín, Voltaire, Moreno, Garcés? Así fue mi pregunta. ¿Y sabe qué me contestó? Que en efecto sí lo van a lograr. Se la hicimos, ahí está. Pero a mí no me cuadran los números, no sea usted, siga. Mire, qué bueno que el ministro de Finanzas tenga ese optimismo, pero creo que también tiene que ser mucho más responsable y actuar con realismo. Los días pasan y no estamos generando el empleo que se necesita para los ecuatorianos. Es la mayor preocupación, Clever, cuando se analizan todos los estudios de opinión a los ecuatorianos y se les pregunta cuál es la principal preocupación, el empleo. Esa es la única preocupación, la mayor preocupación. Hay otros temas, pero el empleo es la mayor preocupación. Ahora, ¿cómo resolver el problema del empleo en el Ecuador? No es muy difícil darse cuenta que el camino es del sector privado. ¿Por qué? 9 de cada 10 empleos están en el sector privado, según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Pero cuando se habla de sector privado, muchas veces existe confusión y se cree que solamente son cierto tipo de empresas o empresas de un sector o empresas de un tamaño. No. Cuando hablamos de sector privado, Clever, estamos hablando del restaurante de la esquina, de la tienda de la esquina, de negocios micro y pequeños que son puestos en marcha con el esfuerzo privado. A esas personas el Estado no les ha dado ningún nivel de recursos, ningún monto para que activen esos negocios. Entonces, cuando hablamos de actividad privada, estamos hablando de los micro, pequeños, medianos y de las grandes empresas también, donde mayoritariamente se genera y se concentra el empleo adecuado. Son empresas que tienen estándares muy altos, cumplen con la normativa, incluso más allá de la normativa, y eso genera un nivel de empleo adecuado. Entonces, si es que la ruta es del sector privado, si es que 9 de cada 10 empleos están en el sector privado, demos de los incentivos al sector privado y a la actividad privada para que fluya. Ya no es el camino el sector público. Tenemos que cambiar de ideas para lograr que ese sector privado se reactive. Entonces, en el proyecto de ley se eliminan, por ejemplo, incentivos para la reinversión de utilidades. Cuando una empresa tiene utilidades puede o reinvertirlas en activos productivos o entregarle en dividendos a los accionistas. Cuando el día de hoy los inversionistas, las empresas deciden reinvertir esas utilidades para generar más activos productivos y por tanto más empleo, tienen un beneficio de disminución de la tarifa de impuesto a la renta. Pues bien, la maravillosa idea del equipo económico y la respuesta es: quitémosles ese beneficio. ¿Por qué, señor? Si están reinvirtiendo, si están generando un mayor nivel de actividad económica. Pero la respuesta es en contrasentido, ¿no? Hay que quitarles el beneficio. Imagínese usted lo perverso que es eso. También, por ejemplo, el planteamiento inicial de extender la responsabilidad a los accionistas sobre la materia tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo soy accionista de una empresa, el gerente la administró mal, tuvo algún problema tributario, yo tengo que hacerme cargo como accionista con mi patrimonio. Eso lo que hace es ahuyentar la inversión. ¿Por qué? Se habla mucho de la democratización del capital y que se busca que las personas tengan acceso al capital de las empresas a través ¿de qué? De la apertura de las empresas a la bolsa de valores. Entonces, eso al final del día se desincentiva porque yo ya no voy a tener motivación para comprar acciones de una empresa ecuatoriana que ha decidido abrirse bolsa, porque no sé si es que al final del día voy a tener que pagar los platos rotos de una mala o buena administración, de una mala administración. Eso tiene que hacerse cargo quien ha sido responsable de aquella mala administración. Y hablando de incentivos, economista Martínez, lo invito a escuchar al ministro de Economía a una respuesta que me dio sobre los incentivos, que no es, pongámoslo así, incentivos, pongámoslo, son los impuestos que le cobran a los exportadores, el denominado GROBAC, que está en cuentas por cobrar para los exportadores y cuentas por pagar por parte de la Caja Fiscal, por parte del Ministerio de Economía. Y escuche lo que me contestó.
Hay ciertos elementos en términos del cumplimiento de requisitos de los exportadores conforme estaba definido el mecanismo para devolución de impuestos en años anteriores. Entonces ellos debían cumplir dentro del periodo respectivo ciertos requisitos y sobre esa base se hacía la devolución de los recursos. Devolución que significa una carga, un sacrificio fiscal, si son recursos públicos que se entregan en este caso a privados sobre la base de unos requisitos que debían cumplir. Pero ¿qué es lo que sucede? Al no cumplirse los requisitos, no cumplirse dentro del periodo, no tienen ya la posibilidad de acceder a esa devolución, por cuanto la devolución también se maneja desde una perspectiva presupuestaria de año a año. Entonces hay que entender que si no se logró completar el procedimiento para la devolución en el periodo correspondiente, no es posible legalmente realizar una devolución. Eso es lo que sucedió en años anteriores, cuando nosotros no estábamos a cargo. Estamos ahora trabajando en el marco de las acciones económicas de este gobierno en establecer un mecanismo mucho más ágil que permita esa devolución de forma inmediata, pero ojo, frente al ingreso efectivo de divisas, no solo respecto de las exportaciones, porque muchos exportadores pueden mantener los recursos fuera del país y eso no tiene utilidad en la economía dolarizada. Entonces, respecto del pasado, también se nos dificulta poder evaluar si de esas exportaciones ingresaron o no los recursos. Entonces, nosotros no podemos sacrificar recursos de todos los ecuatorianos frente a un procedimiento anterior que tenía sus elementos, que tenía sus requerimientos, y más bien nosotros nos vamos a concentrar en que este mecanismo sea efectivo y eficiente sobre las divisas que ingresen al país de aquí en adelante. Su comentario, economista Richard Martínez. Clever, es lamentable escuchar esta declaración y es lamentable que el ministro de Finanzas le haya mentido al sector exportador. Yo estuve en una reunión en donde el ministro de Finanzas le garantizó al sector exportador que se iba a encontrar la forma para resarcir esos dineros que no se habían pagado en un momento determinado, entendiendo por parte del sector exportador que si efectivamente había una complicación normativa porque no se usaron los recursos destinados para ese propósito, en aquel entonces se tenía que por concepto generar esa devolución. En consecuencia, el ministro de Finanzas y el director del Servicio de Rentas Internas dijeron: podemos encontrar el mecanismo tributario a través de una deducibilidad para lograr resarcir esos valores que no fueron pagados del año anterior. ¿Por qué? Porque los exportadores también expresaron su reclamo, me consta, porque yo estuve en esa reunión. Le dijeron: bueno, pero nosotros no somos culpables de que ustedes no hayan ejecutado el presupuesto en la forma en la que se lo tenía que hacer. Ahora, de lo que lo escucha el ministro de Finanzas, ha sido culpa de los exportadores que no se haya ejecutado el presupuesto de la manera que se consideró. Y además, yo lamento, seriamente, y me preocupa muchísimo que el ministro de Finanzas les haya mentido, porque en ese momento, seguramente para salir del apuro, les dijo: no se preocupen, sí vamos, no podemos hacerlo presupuestariamente porque ya cerró el año fiscal, pero vamos a encontrar el mecanismo de compensación por la vía tributaria, que puede ser de deducibilidad, y a futuro es el mecanismo que él está planteando. Entonces aquí hay que ver dos cosas. Dijo: vamos a resarcir los valores pasados y vamos a ver a futuro en este mecanismo de compensación que está hablando de ingreso neto, de divisas, etcétera. Entonces, me deja usted muy preocupado, Clever, porque no solamente estamos avisorando que hay temas que afectan a la reactivación económica, sino que hay incumplimiento a varios compromisos que hicieron dentro de las conversaciones con el sector fiscal. Entonces, en la mesa se dice una cosa, luego se hace otra. ¿Cómo se puede generar confianza, mi estimado Clever, en esas condiciones? ¿Cómo espera el equipo económico que la actividad repunte en términos de inversión si es que un día se le dice una cosa, se le ofrece una cosa y al día siguiente no se cumple eso, o se encuentra cualquier pretexto para no cumplirle? Y encima
para responsabilizarle al sector exportador de que no ha cumplido y por tanto no se le puede pagar. Eso no puede quedar así nomás, mi estimado Clever. Tiene que haber mucha más especificidad. El ministro ha hecho una denuncia prácticamente, el sector exportador no ha cumplido. Bueno, ¿en qué no ha cumplido? ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Cuáles son los requisitos que no cumple el sector exportador en un momento determinado? ¿O es que para salir del apuro, en ese momento dijeron, sí, les vamos a dar y ahora no? El ministro de Finanzas dice que ha sido del gobierno anterior. Sí, pero el consejero económico del presidente es quien en ese entonces manejaba la política económica o la política fiscal, que estuvo durante muchos años. Entonces, tampoco nos confundamos, tampoco creamos que aquí se le puede ofrecer cualquier cosa al sector privado por legítima y justa aspiración causado por problemas de política pública. En aquel momento, los certificados de abono tributario, el drawback, etcétera, y que ahora no se quiera cumplir este ofrecimiento, estimado Clever, que además es extremadamente legítimo y justo. 7:59. A todo esto, para darle paso a Patti, un momentito, una pregunta. A ver, economista Richard Martín, ustedes en la mesa de diálogo, en el Consejo Productivo y Tributario, Consultivo, Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, quedaron, según lo que yo he escuchado a ustedes, que en un momento se habló de un incremento del impuesto a la renta, de 22 a 25%. Uno. Luego estamos escuchando esto. Luego salen las tasas. Y siguen saliendo lo que usted acabó de afirmar hace poco en cuanto a los impuestos que tienen que pagar los accionistas y todas estas cosas. ¿Qué va a hacer el sector empresarial? Porque esto siguen pasando los días, la ley de reactivación ya va al primer debate el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional y los días pasan. ¿Cuáles van a ser las acciones de los sectores productivos, los gremios de la producción y el Comité Empresarial Ecuatoriano que usted preside? Gracias, Clever. Mire, en torno al impuesto a la renta, dentro de las mesas se evaluó la posibilidad de incrementar un punto de impuesto a la renta. Y nosotros dijimos, bueno, eso se puede evaluar en tanto y en cuanto se den estas condiciones. Había que hacer reformas al anticipo de impuesto a la renta, había que eliminar el impuesto mínimo, había que hacer reformas al impuesto a la salida de divisas de lo que corresponde a insumos, materias primas y bienes de capital. Nunca en la mesa se habló de un incremento de 3 puntos porcentuales de impuesto a la renta. Pero tal vez ese, en contexto, mi estimado Clever, no es el tema de mayor preocupación. El tema de mayor preocupación es el enfoque de la política económica y del modelo de desarrollo. ¿Hacia dónde queremos ir como país? ¿Queremos ir a un país que no crezca? ¿Queremos un país que tenga más restricciones comerciales? ¿Un país donde la actividad industrial no repunte? ¿Un país donde el agro esté reprimido? ¿O queremos un país de vanguardia, donde los ecuatorianos puedan encontrar mayores oportunidades para el empleo? Fíjese usted que el tema de la participación del PIB industrial en el PIB total, a pesar de todo de esta política, por no poner un adjetivo, de esta política de sustitución de importaciones y de cambio de matriz productiva, se ha reducido en los últimos años. O sea, toda esta política nos ha llevado a una reducción del peso de la industria en el PIB nacional y se sigue insistiendo con más de lo mismo. El camino es otro, el camino es generar mayor competitividad, ampliar el mercado laboral, generar generar una reducción de costos importantes y lograr que el sector empiece a competir. Se sigue hablando del modelo de los 70 de restricción de importaciones, mi estimado Clever, cuando al contrario, los países están dinamizándose en función de la apertura de los mercados. Nosotros no podemos pensar que el Ecuador es una isla. El día de mañana otro país cierra las fronteras por regresar a este modelo que ya está obsoleto y nuestras exportaciones se van a ver afectadas. Entonces tenemos que pensar el mundo en doble vía. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy se debate, permítame hacer una pequeña corrección, Clever, no es en el pleno de la Asamblea, sino
en la Comisión de Régimen Económico, y entendemos que el debate en el Pleno sería tal vez para el día martes o miércoles a más tardar. Esa es la información que conocemos. Pero el día de hoy se conocerán los informes de mayoría y los informes de minoría. Lo que pedimos a la Asamblea es que tenga sensibilidad con el momento, tanto económico como político, porque todo este desbarajuste, estimado Clever, toda esta discusión tan fuerte que hemos tenido, todo este desaliento al sector empresarial por una recaudación marginal de 160 millones de dólares, es eso lo que el director del Servicio de Rentas Internas dijo que iba a recaudar hace 2 semanas en la Asamblea. Esa es la recaudación neta de esta reforma tributaria. Entonces, todo este ambiente tan desgastante para el país, por 160 millones de dólares, ya tenemos que no podemos tropezar con la misma piedra, tenemos que ver adelante. Ojalá que la Asamblea entienda que más allá de 2 o 3 o 4 modificaciones que se hagan positivas para la ley en su conjunto es negativa, porque hay muchas cosas más. Clever, puedo entrar en detalle, pero aquí es un tema de enfoque, hay muchas cosas más. Entonces, si usted tiene una ley extremadamente negativa, si le quita unas cosas que son negativas, sin duda, como la mayor parte de la ley no se hace buena, se hace menos mala, pero sigue siendo mala. La ley no se hace buena porque quiten algunos elementos negativos. Hay temas de las provisiones por jubilación y desahucio, por ejemplo, que se modifican, los temas de la caducidad y la prescripción en la administración tributaria, es decir, se le da más poder a la administración tributaria, se premia la ineficiencia a la administración tributaria. Por un lado se nos va a cobrar más por la tasa y por otro lado se amplía el plazo para que la aduana responda a las acciones administrativas, es decir, con más plata la aduana se va a hacer más ineficiente. Se va a demorar, ya no hasta máximo 60 días, sino hasta máximo 120 días para responder. Al respecto, economista Richard Martínez, escuche esta, que también se trató. Cuando se le consultó sobre el establecimiento de esta tasa aduanera, él contestó que el gobierno tiene derecho a establecer la tasa aduanera y pidió a los ecuatorianos no dejarse engañar y que esta tasa aduanera tiene un propósito también, cuál es la de combatir al contrabando. Oiga, esas afirmaciones, economista Richard Martínez, son bastante, yo diría, lesivas. Usted. Mire, no se puede jugar con las preocupaciones de los ecuatorianos. ¿Quién, mi estimado Clever, quién de nosotros, ustedes, los dirigentes gremiales, los empresarios, quién no está preocupado por el contrabando y la subfacturación? O sea, si usted me dice que alguien le gusta, pues será el contrabandista, pero es un interés de todos pelear con contra el contrabando, y eso lo hemos venido planteando como sector empresarial y demandando hace más de 10 años. No es que es una idea reciente del director de aduanas ni del ministro de Finanzas, lo hemos venido planteando insistentemente porque hay mucha deficiencia en los controles, pero también hay que ir al origen del problema, y el origen es que hay una diferencia de costos muy fuerte. Por eso mismo el contrabandista se ve tentado a contrabandear, porque aquí los productos están muy caros en relación a otros países y entonces se ingresa a eso por la vía del contrabando y del comercio ilegal. Todos estamos de acuerdo con el objetivo, ¿quién no quiere combatir el contrabando? Ahora, las soluciones, a nuestro juicio, no son para combatir el contrabando, tienen un enfoque recaudatorio. Y es una medida esta de la tasa que ha sido en extremo mal diseñada. ¿Por qué? Vamos a las cifras. En un inicio se anunció que la tasa iba a recaudar 500 millones de dólares. Hace 3, 4 semanas ya se cambió la cifra a 200 millones de dólares. Ahora entendemos que aparentemente sería cerca de 120, 130 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que todo ese efecto perverso que nosotros hemos venido denunciando en las últimas semanas se iba a dar si no alertábamos nosotros sobre la inconveniencia de esta tasa. En consecuencia, se sigue haciendo la política pública desde el lado económico como se la hacía antes.
lanzo la medida y luego veo cómo la corrijo en función de cómo reaccionen los agentes económicos. Así no vamos a llegar a ningún lado, Clever. Si es que se quiere reactivar a la producción y si es que se quiere combatir al contrabando, hay que sentarse pues con el sector privado para definir cómo se reactiva la producción y cómo se combate el contrabando. Dialogando con el economista Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, aquí en Huancavelica 830M. Pati Ruiz, usted tiene una Economista Martínez, buenos días. Ya en el ambiente político, ya estamos a punto de entrar a un tema de consulta popular. ¿Cuál es la posición del Comité Empresarial Ecuatoriano frente a la misma? Mire, la posición no va a variar porque tengamos una mala ley económica o porque tengamos una tasa tan negativa como esta en el camino. Nuestra posición desde que se anunciaron las preguntas ha sido respaldar esas preguntas. Hay un tema que nos importa mucho como sector empresarial, que es la ley de plusvalía, pero más allá de la ley de plusvalía, que es un interés puntual del sector de la construcción, de la industria de aluminio, de hierro, de cerámica, etcétera, nosotros vemos las preguntas de la consulta popular como positivas para retomar algo de institucionalidad que ha sido tan venida menos en los últimos 10 años. Y es justamente por eso también que nos preocupa la actuación del equipo económico, porque lo que hace es, en medio de un proceso positivo políticamente y de consulta popular que necesita el respaldo de todos los ecuatorianos, lanzar una bomba como esta y complicar el escenario político. Me parece poco responsable. Esperamos que la Corte Constitucional acelere los procesos de respuesta formales para que la consulta per se dé cuanto antes. Es una consulta necesaria para el país, lo hemos dicho públicamente, nosotros vamos a respaldar ese proceso, así como vamos a seguir respaldando todo aquello que tenga que ver con la lucha contra la corrupción, que es un tema que nos duele mucho, pero que también necesita nuestro respaldo y nuestra expresión. El tema es este momento que se ha contaminado de alguna manera ese buen ambiente político que iba a converger en una consulta popular positiva con esta ley económica que no tiene ni pies ni cabeza. No encontramos dónde está la reactivación, no encontramos dónde está la generación de empleo, más bien vemos que hay temas como la tasa que generan una elevadísima discrecionalidad, se siguen cambiando las unidades de control, generan mucha incertidumbre el sector empresarial. Muchas veces es difícil dividir las cosas porque finalmente la voz del sector empresarial se escucha sobre las preocupaciones económicas, pero en este caso es importante señalar que nosotros estamos de acuerdo con la consulta popular, apoyaremos el proceso, apoyaremos las 7 preguntas, exigimos celeridad a la Corte Constitucional en este punto y apoyamos todo el proceso de lucha contra la corrupción. Que le vaya muy bien, buen fin de semana, economistas, y ya veremos qué pasa, ¿no? Adelante usted. Muchas gracias, Clever. Huancavelica, la H grande de la información.